Bienvenido a este nuevo día para escudriñar la palabra del Señor. El programa de hoy seguimos hablando sobre la creación de Dios. El título: Las buenas nuevas. Sabemos, como dije la vez pasada, y este programa es la continuidad del primer programa que hice de las buenas nuevas. Y sabemos que día a día siempre hay un programa de tristeza en el mundo. Por eso la Biblia nos da buenas noticias, siempre para conducirnos, llevarnos a lo mejor. Sabemos que estamos viviendo, como dice la palabra, los días son malos y debemos aprovecharlos para servir al Señor. El mundo va de mal en peor y el cristiano tiene que siempre mejorar. Como se dice siempre, caminamos y crecemos, como dice la palabra en los Efesios capítulo 4, crecemos hasta llegar a la perfección. Sabemos que cada día tenemos que perfeccionarnos, buscar la santidad. Dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Y mirando a la creación que Dios hizo, no podemos decir otra cosa. Qué sabio que ha sido Dios. El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 11, verso 33, nos habla con signo de admiración, porque es cierto, mirando todo el panorama, la creación, la perfección de las personas, la perfección de los árboles, las flores, y cuántas cosas que Dios ha creado, y qué sabio que ha sido. Lo más sabio que fue, hizo al hombre y lo plantó en un jardín. Aunque le dio ciertas pautas para que cumpliera, pero el hombre se desvió y desobedeció a la palabra que Dios le dio. Una vez que se equivocó, Adán y Eva tuvieron que esconderse de la presencia de Dios. Y Dios lo estaba llamando: Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero hoy, gracias a Dios, tenemos a Jesucristo, el que está intercediendo a diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros. Toda esta sabiduría que Dios tiene. El apóstol Pablo nos habla y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios. Cuán insondable, tan profundos son tus juicios e inescrutables, inexplicables sus caminos, o sea, sus hechos. Oh profundidad, la riqueza de la profundidad de Dios. Es para admirarse
pero termina diciendo con signos tan profundos. En Romanos 11:36 termina diciendo, porque de Dios y por Dios y para Él Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Después de ser admirado el Señor, después de conocer, como dije en el programa anterior, el Proverbio capítulo 8 nos habla sobre la sabiduría de Dios. Cuán sabio para crear todo lo que nosotros estamos viendo, y cómo es el hombre Adán, como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, el primer Adán es alma viviente, pero el postrer, el último Adán, que es Cristo, es alma vivificante, alma que da vida. Y esto es lo maravilloso, que hoy no hay muerte para la humanidad. El alma vive para una eternidad, sea con el Señor o sea fuera del Señor, sea para bendición o sea para maldición. Por eso Dios hizo todo, como dice acá el apóstol, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso Dios lo hace con tanta sabiduría, las cosas que ha hecho. Gracias a Dios. Y estaba mirando en la palabra, la creación manifiesta el amor de Dios. Por eso yo quiero llegar a que este mensaje sea realmente una bendición, sea basado sobre amor y unidad. Cuando hay amor y cuando hay unidad con el Señor y cuando hay amor a la obra del Señor, allá es una bendición para cada uno de nosotros. Por eso, en este mensaje es la continuidad de lo que habíamos hablado en el primer mensaje. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. También Dios quiere que nosotros seamos uno con Jesús. La unidad, cuando estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo reina, como dije la vez pasada, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Mateo capítulo 6, verso 2. No es como las religiones dicen, como en la tierra, así en el cielo. No, que la voluntad de Dios sea como hay ahí arriba en el cielo. Así también Dios quiere que reine la paz, reine la voluntad de Dios, que reine Cristo en nuestra vida, así como Él está a diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así nosotros tenemos que interceder los unos con los otros. Cuando tenemos esta comunión, Dios bendice. Qué feo es cuando estamos desunidos.
allá nunca puede haber bendición. Unidos en el hogar, unidos en la iglesia, unidos con el cielo, Dios, por medio de Jesucristo, nos ha abierto un camino para el trono de la gracia. Y por ese camino tenemos que caminar. Y ahí depositamos nuestras oraciones, como dice en la revelación de Juan en Apocalipsis, en copas de oro. Nuestras oraciones no se pierden. A su tiempo, Dios nos dará la recompensa de todo lo que nosotros oramos, clamamos, pedimos al Señor. Todo está, nada se pierde. Gracias al Señor. Por eso, Dios tenía la necesidad de expresar su amor, pero también Él quiere que le amemos nosotros también a Él. En el Salmo 19:1 dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, anuncia de todo lo que Dios ha hecho. Y en Romanos, en el capítulo 1, verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tenemos excusa. Si usted quiere conocer la maravilla de Dios, Pablo nos habla sobre esto. Dice que Él subió hasta el tercer cielo. Lo vamos a leer, pero cuando nosotros vemos la creación, lo hermoso que es, a pesar de que la palabra dice en Romanos, en el capítulo 8, versos 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que por culpa de Adán, por el pecado y la desobediencia de Adán, la tierra está maldecida. Esta creación de Dios que es tan perfecta, lo encontramos en Hebreos capítulo 12, que todo esto tendrá que desaparecer y vendrá cielo y tierra nueva. Queridos, hay una esperanza. Gemimos, estamos llorando, hay tristeza dentro de nosotros, y no nosotros mismos, sino que también la creación está triste. No hay paz en la tierra, y la creación misma está esperando cuando sea transformado esto que nosotros vemos, lo visible, va a desaparecer y vendrá lo invisible. Así que en esperanza vivimos. No vivimos por vista, vivimos por esperanza. Esperamos al Señor, como dice Filipenses en el capítulo 3, verso 20, 21. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador.
Y allá es donde nosotros esperamos que nuestro cuerpo será transformado de un abrir y cerrar de ojo a la imagen de Cristo en gloria. Ya esta imagen va a desaparecer y tendremos una imagen celestial, una imagen gloriosa, una imagen como Cristo. Así es, así seremos nosotros. Seremos transformados, dice, con el mismo poder que ha creado el universo. Para el Señor no hay nada imposible. Por eso Pablo habla también en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4, hasta el 5, dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. El paraíso significa designado para el futuro feliz para los hijos de Dios, donde oyó palabras secretas que no le puedan el hombre explicar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo mismo no quiso nombrar su persona, pero Pablo subió hasta el tercer cielo. Sabemos que vemos el primer cielo, luego están los ángeles, luego está el trono de Dios, y él subió hasta allá. Dice que la maravilla, lo hermoso que es allá, no hay palabra. ¿Cuánto vale servir al Señor y tener esperanza en que una vez que dejemos esta tierra está el paraíso, como le dijo Jesús al malhechor que estaba crucificado a su derecha? El malhechor le dice: Señor, acuérdate cuando vayas al paraíso. Y Jesús lo miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición tan grande! Sabemos que cuando nosotros volamos de esta tierra, tenemos algo mucho mejor. Pablo dice: si en el cuerpo, en el espíritu no sabe, Dios solo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Qué bueno! Volamos con el Señor. Sabemos que el hombre hace los cohetes, hasta la luna llegan. Un gran predicador dijo: pero nosotros vamos más arriba de la luna, hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Por eso, qué bueno que podemos servir al Señor de corazón. Dejar todo este mundo. Sabemos que todo dolor, tristeza, lágrima, gemimos deseando ser revestidos de Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 hasta el verso 4. Cuando dejemos este tabernáculo, este cuerpo, sabemos que de Dios tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en el cielo. Dios está preparando. San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Dice Jesús, de otra manera les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es la esperanza del cristiano. En la casa de mi Padre muchas. Para todos hay lugar. Pero encontramos que tenemos que ser fiel al Señor. En Mateo capítulo 22, creo que el 3, verso 34, dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es cierto, la palabra dice que muchos vendrán en el último día y le dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho milagro, en tu nombre hemos echado demonio, en tu nombre hemos sanado paralítico, y cuántos milagros. Con eso no basta. Tenemos que arrepentirnos día a día. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Padre, perdona nuestros pecados, porque hay veces pecamos con el pensamiento, muchas veces pecamos con el hablar, muchas veces pecamos en distintos momentos, pero la palabra nos enseña, Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bueno que es cuando nosotros sabemos humillarnos. En Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, dice, haya en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús. Qué bueno buscar la voluntad del Señor. Por eso Dios muestra a través de la creación cuánto amor, cuánta bendición. Ya dependemos, cuando aceptamos al Señor, dependemos solamente de Él. Somos revestidos de Dios. Ya no somos nosotros, sino que ya Cristo resplandece y debe resplandecer en nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que tenemos que santificar nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es tan grande, gracias al Señor. Podemos encontrar también que la creación de Dios conduce a la redención, nos enseña el camino para recibir al Señor. Cuando vemos y miramos, cuando nos detenemos a mirar una flor, la perfección, los colores tan hermosos, una más linda que la otra, nos ponemos a mirar a nosotros mismos y cuánto necesitamos que Dios perfeccione nuestra vida. Seamos resplandecientes en este mundo, como luminares en este mundo de pecado. Por eso dice que la creación forma un contraste con la conducción actual del mundo. El hombre se rebeló contra Dios y se hizo pecador. En Romanos, en el capítulo 1, versos 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando el hombre ser sabio, se cree saber todo, se hacen necios, ignorantes, no saben lo que deberían saber. Y el verso 26, la parte primera, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosos. Y hoy podemos ver toda esta suciedad. Y más adelante dice, ¿cuáles son los pasos tan vergonzosos? Hombre con hombre y mujer con mujer, lesbianas, prostitutas, y cuántas cosas podemos ver en este mundo sucio. ¿Cómo no va a llorar la creación de Dios mirando todo esto? Aún aquellos que tenemos al Señor, lloramos para ser revestidos de Cristo, sabiendo que el hombre se cree ser sabio, el hombre se cree que ya no necesita más nada. Yo soy bueno, no maté a nadie, pero hay algo que tenemos que hacer. Si miramos el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un hombre llamado Cornelio. Dice, este hombre era piadoso, este hombre era temeroso de Dios, hacía limosna, daba bienes, hacía bienes. Parecería que es intachable, pero el ángel de Dios un día viene y le dice, Cornelio, tienes que llamar a Pedro, que él vive a tal y tal lugar. Llámalo y él te va a decir lo que tienes que hacer. Hay algo que tenemos que hacer indispensable para recibir la bendición de Dios, el arrepentimiento, que tan poco se habla en nuestros días. Arrepentirnos, y usted me va a decir, ¿de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? La palabra dice, arrepentíos y bautícense. El que se bautiza será salvo y el que no será condenado. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Tenemos que separarnos del mundo. Tenemos que estar, como dice la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Padre, dice Jesús, en última oración, no los quites del mundo, sino guárdalos en el mundo, que ellos puedan ser y servir al Dios, que puedan ser uno como somos nosotros, Padre. Esta es la oración que pide Jesús al Dios Padre. No lo quites del mundo, pero santifícalos. Tenemos que santificarnos, apartarnos de la cosa de este mundo. Nuestra meditación, como dice Josué, primer capítulo, de día y de noche meditarás en la ley de Dios. Y es cierto, cuántas veces me tengo que despertar a las 3, a las 2 de la mañana. Muchas veces dejo mi lecho, me levanto y vengo a la oficina, porque Dios me está hablando, iluminando para hablar un mensaje.
La mayoría de los mensajes muchas veces los tengo que recibir en la cama, a la mañana, cuando todos están durmiendo. Dios está hablando a mi mente. Me tengo que levantar para ir a la oficina y hablar y escribir. Por eso Dios nos impulsa, el Espíritu Santo es el que trabaja nuestra vida, gracias al Señor. No la sabemos toda. Dice en 1 Corintios, los primeros capítulos, cosas que ojo no vio, ni ha llegado al oído, ni ha visto nuestros ojos. Son las cosas que Dios preparó para aquellos que les sirven al Señor, pero reciben de corazón, con humildad. Dios es orden. Dice en 1 Corintios 14:2, Dios es orden como en todas las iglesias de los santos. La iglesia se sujeta a la palabra del Señor. La iglesia mira en la palabra del Señor para no desviarse ni para un lado ni para el otro. No te desvíes, le dice la palabra a Josué. No mires para diestra ni a siniestra, sino que sigue adelante. Al blanco de la soberana vocación, a Jesús, el Salvador. Gracias a Dios. También nos habla la creación, así como la creación necesita un creador para que existiese, así también todo pecador necesita de un Salvador. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6, que dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando leemos en Filipenses 2:8 dice: y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, amigo, si quieres tener una dicha feliz, tienes que servir hasta la muerte al Señor. Dice que la recompensa no es cuando estamos en este mundo, sino que si le servimos hasta el fin de nuestra vida, tendremos la recompensa. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han empezado a caminar con el Señor y por la mitad del camino han abandonado? Pero si queremos tener la dicha feliz con el Señor, tenemos que servirle hasta el último día, hasta el último suspiro, como dijo Jesús en la cruz: Padre, recibe mi espíritu, y expiró. Por eso, queridos, la salvación es al final. También lo encontramos en Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 8 y 9, nos habla la palabra del Señor con un poquito de tiempo. Una de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se glorían con gozo inefable, gozo inexplicable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Gracias al Señor. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y sigue el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo? Lo encontramos en Juan capítulo 18, verso 4, 5 y 6, dice así: Jesús, sabiendo todas las cosas que había de sobrellevar, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Cuando le dijo así: soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Ese es el tiempo. Dice: a su tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Llegó el tiempo para el Señor. Él vino para sufrir. Él vino con ese plan. Sabía que la creación misma necesita a un Redentor, a uno que pague el precio del pecado, del pecador, del hombre, del Adán que ha caído y después la descendencia que seguimos nosotros. Y cuantos más detrás de nosotros necesitamos la redención. Necesitamos una vida nueva, no la vida vieja, sino que una vida con Cristo, apartado de las cosas de este mundo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, 16 y 17, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, mil gracias a Dios, que Dios nos apartó de todas estas cosas y buscamos solamente hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, para que hoy nosotros tengamos esperanza y vida eterna en el Señor Jesús. Que Dios nos ayude a ser obediente a la palabra del Señor. Y en Efesios, en el capítulo 4, verso 11 y más adelante, dice así: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, que cada día podamos ir perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, de la totalidad de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes o flotantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien formado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en el amor. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente. Queridos, Dios puso autoridades en la iglesia para perfeccionar a los santos, no dice a los pecadores, para perfeccionar a los santos. Quiere decir que tenemos que ir perfeccionando día a día, crecer en la dimensión hasta llegar a la perfección. Como dice la palabra también en Mateo capítulo 13, cuando leemos sobre la semilla del sembrador que sembró, dice que la que se cayó en tierra buena, una dio a 30%, otra a 60% y a otra 100%. La que cayó y dio a 30%. Debemos llegar a más arriba, debemos perfeccionarnos para llegar al 100%, para llegar a la plenitud de la santidad. El que tiene 60%, llegar también a la plenitud, a llegar al 100%. Hermanos, no nos quedemos con la poca bendición, sino que busquemos la perfección. Busquemos de servir al Señor de todo corazón. Mire, la sanidad no nos salva. Aún también los dones no nos van a salvar. Por eso van a venir muchos y van a decir: en tu nombre hemos hecho esto, milagros y sanidades y hemos echado demonios, y el Señor va a decir: ni los conozco a ustedes. Por eso encontramos en 1 Corintios capítulo 13, termina el capítulo 12 hablando de los dones y termina el versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores. Pablo dice: mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y entonces comienza en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladara las montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y termina la palabra, dice ahora, el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué Juan nos habla en primera carta, en el capítulo 5? Porque Dios es amor. Cuando tenemos amor, tenemos a Dios en el corazón, en la vida. El amor es Dios. Por eso dice, yo les voy a mostrar, Pablo dice, un camino más perfecto que cualquier don, el mayor don que sea. Pero si no hay amor, de nada nos va a servir. Tenemos que amar. Por eso Cristo nos amó, Dios nos amó. Dios nos formó con un propósito, así como Él amó a la persona. Hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos unidad. Qué sabio que es Dios. Mire, si yo tengo una sola mano, me voy a encontrar con un dedo que no tiene un alguien para hacer la unidad. Puedo tener los dos, unidad de dos dedos, y queda en el aire. Pero Dios es tan sabio que me dio dos manos, entonces tengo la unidad, el que era uno. Y así es como dice la palabra, yo y mi Padre uno somos en el Señor. Gracias a Dios. Busquemos la unidad y busquemos el amor. Dice que si yo no tengo amor, vengo a ser como un homicida. Y el que es homicida no tiene parte en el reino de los cielos. Así dice Primera de Juan. Por eso está basado este mensaje en el amor y la unidad. Tenemos que unirnos, así como Dios está junto con Jesucristo a su diestra, sentado. Así tenemos que buscar nosotros la unidad en la tierra para estar juntos y servir al Señor. Que Dios nos bendiga en este día. Y voy a seguir con este mismo mensaje, con otra característica que es una advertencia. Dios nos advierte. Estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios está advirtiendo sobre cosas para no perder de visión las cosas de Dios, la bendición de Dios. Por eso, si Dios me permite, en la próxima vamos a hablar sobre el amor y la perfección. Tenemos que llegar a la perfección sí o sí. Sin la santidad y sin la paz nadie verá al Señor. Que hagamos lo que hagamos, tenemos que servir
en santidad. Santidad significa apartarse de las cosas del mundo y ser perfecto, el cuerpo, el alma y el espíritu para el día de la redención. Gracias al Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos. Mil gracias por este día, Señor, que tú me permites hablar, Señor, sobre el amor y la unidad, Señor. La base del Evangelio, la base que tú has puesto para que nosotros sigamos edificándonos hasta la eternidad. Como dice tu palabra, aún en gemidos, en lloros, preparándonos para la venida tuya, para ser irreprensible, ser luminares en este mundo perverso. Señor, demostrar que somos tus hijos, aquellos que te servimos con un corazón sencillo y humilde, en santidad y en rectitud, sabiendo que tú buscas la perfección, Señor, así como nosotros tenemos que buscar ser perfectos. De alguna manera, Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Por eso, gracias, mil gracias por darme la oportunidad de dar este mensaje de esperanza, mensaje de advertencia a nuestra vida. Gracias, Padre, por Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén.